A continuación, una breve entrevista sobre el por qué y para qué se construye el conocimiento, aportes que nos abrirán paso a comprender los temas que abordaremos posteriormente. Bueno, hoy hemos recibido una pregunta muy interesante en cuanto a por qué se construye el conocimiento. Pues el conocimiento, como muy bien sabemos, es un proceso humano, eminentemente humano, que nos permite, en primer lugar, exteriorizar esos elementos instintivos que tiene el ser humano desde sus orígenes primitivos allá en el centro sur de África, en donde nosotros como especie humana nos evolucionamos y nos esparcimos por todo el globo terráqueo. Entonces, el principio de por qué queremos conocer es el principio innato, primitivo, de la curiosidad. Por eso nosotros los seres humanos, con ese instinto primitivo de la curiosidad, hemos tratado de explicar todos los fenómenos materiales que se desarrollan en el universo. Por eso tratamos de explicar cómo se dan los frutos, cómo crecen las plantas, por qué las hojas son verdes, los árboles crecen, y todos esos elementos que podemos explicar con ustedes. Yo creo que eso es muy importante. Y partiendo de eso, el principio fundamental del porqué del conocimiento es en función de que queremos como seres humanos explicar el conocimiento, explicar, mejor dicho, la naturaleza, el mundo material que nos rodea. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Lo hemos tratado de explicar desde el desarrollo del conocimiento de diferentes maneras, de maneras míticas o de maneras religiosas o a través de la fe. Entonces hemos querido explicar los fenómenos naturales, por eso han existido un sinnúmero de dioses, ¿verdad? En las épocas primitivas había el dios del agua, el dios del fuego, del rayo, el dios de la fertilidad, en fin, había un montón de dioses que, como nos damos cuenta, entonces los seres humanos somos tan ingeniosos que también creamos los dioses, ¿verdad? Entonces ahí es el principio fundamental. Miren cómo podemos explicar la naturaleza, las montañas que están atrás de ahí conmigo, cómo crecieron, las nubes, cómo es que va a llover más tarde, por qué tenemos 25 grados centígrados, etcétera. Pero también es importante indicar para qué conocer. Bueno, la idea fundamental era en primer lugar, era para explicar los fenómenos materiales que se desarrollan en el universo. Eso es lo primero, ¿verdad? Y ya con el mismo desarrollo del ser humano, ya también no solo nos quedamos en el nivel de explicar, sino que en el nivel de comprender. Y si es posible, a partir de la comprensión, poder sacar conclusiones o inferencias que nos permitan predecir el futuro o corregir el futuro. Entonces, ¿por qué conocemos? Es por eso, ¿verdad? Porque el hombre a través del conocimiento puede prever muchos fenómenos naturales que serían catastróficos, muchas enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es fundamental entenderlo. Entonces yo pienso que ahí nos quedaríamos para que ustedes reflexionen sobre la importancia del conocimiento en cuanto a que explica el objetivo fundamental del conocimiento es explicar el mundo material que nos rodea en sus estados materiales fundamentalmente. El gaseoso, el líquido, el sólido y ¿cómo le dicen ahora? No me recuerdo de ese último estado de la materia que existe, ¿verdad? Pero son 4 estados. Estamos con el estado líquido, gaseoso, sólido y plasma, que era el otro que se me había olvidado. Entonces, todo el mundo, todo lo que nos rodea es material.
¿verdad? Y entonces la ciencia solo tiene la capacidad de explicar lo material. Todo lo que se sale de lo material, pues eso lo explicarán tal vez de otra forma, a través de la religión, a través de el espiritualismo, a través de otras cosas, pero en términos muy generales, el conocimiento es al final de cuentas la referencia fundamental de la materia. Muchas gracias por su atención y les deseo éxitos en el próximo semestre. Gracias. Los aportes del ilustre maestro Ismar Escani Figueroa nos adentran a conocer la importancia de la epistemología en el mundo consciente, por lo que lo complementaremos con orígenes, definiciones y generalidades de la epistemología como la disciplina que estudia la naturaleza del conocimiento. Origen de la epistemología. Se origina de dos palabras, episteme, que significa conocimiento, ciencia, y logos, que significa teoría, rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, utilizando al objeto y el sujeto que accederán al conocimiento. La epistemología suele ser confundida con la metodología, filosofía de las ciencias y la gnoseología, ciencias que estudian la construcción del conocimiento. Asimismo, tiene como función determinar el alcance y la validez del conocimiento, proponiendo estudiar las circunstancias objetivas, históricas, sociales de la producción de distintos tipos de conocimiento que sean consideradas científicos. Rufino 2020. Por tanto, la epistemología, que estudia el origen y la validez del conocimiento, nos permite comprender y entender la realidad social en la que nos encontramos inmersos. Asimismo, se encuentra vinculada con la investigación, ya que construye el conocimiento científico que nos permitirá abordar la realidad, teniendo en cuenta que ésta es cambiante. Entonces, la epistemología conlleva estudiar procesos para adquirir y construir el conocimiento dentro de la disciplina del trabajo social. La importancia de conocer los orígenes de la epistemología radica en que podamos comprender a profundidad los objetivos de su edificación en las ciencias sociales. En ese sentido, abordaremos algunas definiciones por autores reconocidos a continuación. La epistemología del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de conocimientos más avanzados, preguntándose Piaget por el cómo conoce el sujeto, cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro. La pregunta es más por el proceso y no por lo que es el conocimiento en sí. Hernández, 2008. La epistemología no está más allá de la ciencia. No es una pura especulación junto a la práctica, sino reflexión en la práctica, un punto en el que la filosofía y la ciencia se unen. De ahí que esté en la base, en el producto y en el quehacer de la ciencia. Kisnerman, 1998. Hans Lenk, estudioso del tema, presenta en su obra Entre la epistemología y la ciencia social elementos clave para en un futuro precisar los objetos del trabajo social como una ciencia social, ya que para él la epistemología es una disciplina filosófica básica que investiga los métodos de formación y aplicación de las teorías y conceptos científicos y a su vez intenta fundamentarlos y evaluarlos. Lenk, 1988, página 11. En resumen, la epistemología analiza y cuestiona todos aquellos aspectos relativos a la investigación, como construcción del conocimiento científico, ya que todo conocimiento científico es construido o generado en atención a los diferentes enfoques epistemológicos establecidos con ayuda de métodos, teorías, reflexiones y prácticas que hacen que la investigación corresponda a un sistema de creencias, valoraciones o metodologías, premisas y principios que regulan tal cual o cual modo de proceder científico ante los puntos sobre la realidad cambiante. Luego de haber definido con certeza a la disciplina de la construcción del conocimiento, epistemología,
nos adentraremos a conocer algunas de sus generalidades. Generalidades de la epistemología. La epistemología tiene diferentes características, iniciando por la aceptación acrítica del conocimiento declarativo, asumido por todos como veraz. Prioriza el conocimiento procedimental o explicativo de tipo empirista o inductivista, es decir, hace generalizaciones a partir de ejemplos concretos. También prima el uso de razonamientos cualitativos para sacar conclusiones generales, favoreciendo el pensamiento convergente al validar el conocimiento declarativo, en este caso la búsqueda puntual de la coherencia. Se conforma con un conocimiento procedimental poco riguroso, una única estrategia y utiliza fundamentalmente razonamientos de tipo causal lineal y simple. Puede dilucidar y sistematizar conceptos filosóficos, ayuda a resolver problemas científicos filosóficos, reconstruye teorías científicas de manera axiomática y puede participar en la discusión sobre la naturaleza y el valor de la ciencia aplicada y pura, así como servir de modelo para otras ramas de la filosofía. Todo lo anterior mencionado por Blanch en 1973. En conclusión a lo anterior, es de gran importancia para el desarrollo del trabajador social el estudio de la epistemología y sus generalidades, ya que éstas estudian los problemas y elementos de la naturaleza, autenticidad y precisión del conocimiento, que configuran el cómo y el por qué se construye el mismo, e incluso estudia el qué se entiende por la realidad según determinados enfoques epistemológicos, a través de una dimensión, una verdad absoluta y las diversas formas de conocer, tales como los sentidos, la lógica, el sentido común, por intuición, por la ciencia y por elección, teniendo así una coherencia en torno a lo que se está investigando. Comprender la universalidad de la epistemología en relación a las ciencias sociales nos brinda un panorama amplio que podemos enlazar en su corte clásico dentro de las ciencias. Epistemología clásica. La epistemología de Popper se aborda en el problema de los límites entre ciencia y metafísica y se propone la búsqueda de un llamado criterio de demarcación entre las mismas. Ramírez A. 2010, página 1. Esto permite, de forma tan objetiva como sea posible, distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son. La epistemología clásica y sus variantes se amparan en el supuesto de la realidad independiente. La posibilidad de delimitar por separado al sujeto y al objeto y su existencia plenamente independiente. A partir de esto, se extiende el presupuesto de objetividad del lenguaje y del saber, dado que tiene la posibilidad de describir de forma completa la realidad y su calidad de verdad. Las epistemologías tradicionales o clásicas están amparadas en concepciones estructuralistas, formalistas y objetivistas. Es importante que relacionemos la construcción del conocimiento con todas sus variables, como lo es la teoría de la complejidad, a la que nos adentraremos en el siguiente apartado. La complejidad puede entenderse como paradigma científico. Involucra un nuevo modo de hacer y entender la ciencia, extendiendo los límites y criterios de cientificidad, más allá de la ciencia moderna, anclada sobre los principios rectores del mecanicismo, reduccionismo y determinismo. Rodríguez L. y Aguirre J. 2011, página 2. La complejidad se refiere entonces a un paradigma científico que surge debido a la necesidad de transformar la realidad humana. Esta se aborda desde la realidad, desde un pensamiento científico contemporáneo, es decir,
que se aborda no solo desde un punto, sino de varios puntos de vista, como social, económico, psicológico, educativo, entre otros. Podemos inferir entonces que la teoría de la complejidad conduce a un modo de construcción de conocimiento desde un proceso multifacético y multicausal, mientras que la epistemología clásica asume el conocimiento desde una perspectiva cognitiva. A continuación analizaremos a esta complejidad desde una posición organizada y los sistemas complejos. Percibir la complejidad organizada como una totalidad compuesta por elementos variados que se encuentran estrechamente relacionados remite a la percepción de sistema. Así, el modo de abordaje sistémico que reclaman los problemas de complejidad organizada plantea la necesidad de articulación de tres conceptos fundamentales: complejidad, organización y sistema. Rodríguez L. y Aguirre J. 2011, página 5. Complejidad y organización. La relación entre complejidad y organización puede plantearse desde dos perspectivas distintas. Desde la perspectiva del pensamiento complejo, que se trata de pasar de una noción de objeto sustancial esencial a una noción de objeto relacional, es decir, de totalidades organizadas compuestas por elementos heterogéneos en interacción, y desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad. Se plantea el problema y la necesidad de determinar el nivel de complejidad de un sistema o totalidad organizada. Organización y sistema. La noción de sistema remite a la idea de totalidad, de unidad, de conjunto, que agrupa, reúne, contiene a distintos elementos interrelacionados. Los términos sistema y organización se implican mutuamente, y es imposible concebir uno sin el otro. Si esto es así, entonces tenemos que pensar a los sistemas en términos organizacionales y, al mismo tiempo, pensar en las organizaciones en términos sistémicos. Complejidad y sistemas. Los autores que se enmarcan en el pensamiento paradigma sistémico solo tangencialmente hacen referencia a la complejidad, mientras que los autores que trabajan en la complejidad, ya sea desde la perspectiva del pensamiento complejo o las ciencias de la complejidad, si bien hacen referencia explícita a los sistemas, o más precisamente así llamados sistemas complejos, rara vez explicitan las diferencias con el pensamiento paradigma sistémico. La complejidad organizada es una serie de elementos relacionados entre sí, que permite plantearse en dos perspectivas distintas, pero considerando una noción entre la interacción. Busca explicar los estados del mundo como los problemas o fenómenos donde interviene un número alto de factores. Es una condición necesaria para la innovación y el cambio. Entonces, la importancia de generar mecanismos que permitan que exista una acción mutua, constante y fluida dentro de la organización. Dentro de este marco, la organización y sistemas son comprometidos como una contribución entre todos los elementos de una realidad social, donde todos logren reunir elementos conjuntivos para poder crear objetivos estratégicos donde estén dispuestos a actuar conjuntamente. La complejidad y sistema es una teoría compuesta por varias partes interconectadas o entrelazadas, cuyos vínculos crean información adicional no visible ante el observador, ya que el comportamiento y propiedades
no son evidentes a simple vista. Para describir un sistema complejo, hace falta no solo conocer el funcionamiento de las partes, sino conocer el funcionamiento del sistema completo, una vez relacionadas sus partes entre sí. Habiendo conocido orígenes, definiciones, generalidades y clasificación clásica de la epistemología, podemos dar respuesta propia al por qué y para qué se construye el conocimiento. Sumado a ello, ¿cómo analizaremos este conocimiento desde una teoría de sistemas complejos? A continuación, una breve entrevista sobre por qué es necesario para el trabajador social conocer el surgimiento y desarrollo de la epistemología en la profesión. En las últimas décadas se ha debatido arduamente sobre las posibilidades y méritos del trabajo social. Ahí sí que podríamos decir que es para optar un reconocimiento de su carácter disciplinar. A lo que, pues, a juicio de los defensores, en su mayoría, pues nosotros trabajadores sociales, pues vendría a superar justificaciones ideológicas y tecnológicas. Paralelamente ha estado en juego su definición como carrera profesional de rango estrictamente universitario. Bueno, ambas aspiraciones se han articulado en torno a un renovado interés por otorgar un lugar de relevancia al conocimiento científico en su quehacer, incorporando acciones de sistematización, investigación y construcción de teoría. En ese aspecto temático se suscita la discusión sobre la pertinencia de una epistemología regional para el trabajo social. También, hoy la cuestión epistemológica es tan poco frecuentada por los profesionales que han optado por un trabajo social tecnológico. Es un campo promisorio, abierto a la trama de las relaciones sociales. Cada vez que nos planteamos interrogantes acerca de las características del objeto o de los hechos que se analizan acerca de cómo aprenderlos o transformarlos o realizar una lectura crítica de determinados aspectos de la realidad, estamos haciendo reflexión epistemológica. Entonces, el acto de pensar sobre nuestra propia actividad tiene entre sus objetivos aclarar qué paradigmas están presentes en la producción de los conocimientos de nuestra profesión. También les puedo mencionar que, pues, la novedad que se estaba produciendo en las postrimetrías del siglo XX era el creciente número de estudios que buscaban elucidar el rol del conocimiento científico en el trabajo social. A su práctica y a métodos, a su lógica, a su ideología o a su fundamentación filosófica, y a raíz de ello se ha venido conformando un verdadero aparataje metateórico. En opinión del autor Lima, Boris Lima, en su libro Epistemología del Trabajo Social, la histórica ausencia de la epistemología en el trabajo social se explica por la larga predominancia de una concepción pragmática tecnológica que fue notoriamente negligente en la referente a una reflexión rigurosa sobre los fundamentos de la práctica. El trabajo social tradicional refleja su vacío epistemológico en el poco interés por esforzarse en la conceptualización de los principios de los objetivos que orientarían su quehacer profesional, de los elementos teóricos a utilizar y por lo tanto de la metodología instrumental para hacer frente a la problemática social donde se tendría que operar o se estaría operando. La epistemología no se reduce a una manera propedéutica de una cierta metodología de investigación, no. Ante todo, la epistemología constituye una metateoría crítica del conocimiento científico, de su origen, fundamento, posibilidades, procesos y resultados, donde la metodología es solo uno de los aspectos que caen bajo su mirada analítica y no siempre para alabarla. Se define la epistemología como el tratado de la ciencia que investiga el conocimiento científico en sus principios, metodologías, formación y desarrollo. El punto es complementado por el autor de apellido Twiller,
quien advierte en una primera aproximación, la epistemología se propone estudiar la producción de conocimientos científicos bajo sus aspectos. Tenemos el lógico, lingüístico, histórico, ideológico, por mencionar algunos, dado que las ciencias nacen y evolucionan en circunstancias históricas determinadas. Y pues bueno, por lo tanto, a su juicio, se trata de una metaciencia que trabaja codo a codo con científicos en la formulación y estudios de los problemas que estos encuentran en el curso de su trabajo y críticamente ayuda a tomar conciencia pues de cuestiones de historia externa que no obstante tiene directa incidencia en su labor. Entonces, podemos decir que el trabajo social tiene méritos suficientes para posicionarse en cuanto a disciplina porque puede exhibir una trayectoria de más de un siglo de existencia, en el curso del cual ha venido desarrollando un cuerpo de conocimientos consistentes y pues tiene en su haber un manejo conceptual de los problemas que aborda. También se podría aseverar que el trabajo social es discernible como una disciplina del ámbito de las ciencias sociales autónomas y suficientemente consolidada, con sus objetivos claros y distintos. En consecuencia, admite ser analizada desde una perspectiva epistemológica para procurar un reordenamiento de su desarrollo. Y pues bueno, compañeras y compañeros, para mí fue un gusto haberles apoyado. Espero pues haber dilucidado la duda y poder haber respondido la pregunta de la mejor manera. Y si no, pues estoy de nuevo a la orden. Pues considero de que esta es la manera como un poco más clara de poder conocer la importancia de la epistemología en el trabajo social. Y bueno, entonces únicamente les agradezco mucho la confianza y la oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Bendiciones. Luego de conocer la clara explicación de la profesional Milcy Palacios, daremos paso a conocer y desarrollar la unidad competencial número 2, que habla sobre la cientificidad del trabajo social y su desarrollo epistemológico. Primero hablaremos sobre los antecedentes epistemológicos del trabajo social. Antecedentes: algo de historia del trabajo social en Guatemala, como la creación de primeras escuelas dentro de 1949 a 1959 en la influencia de la reconceptualización, tercer congreso 1979, conceptualización del trabajo social, ideología y principios, objetivos y funciones fundamentales, esfuerzos en cada unidad formadora y noveno Congreso Nacional de Trabajo Social. Pérez 2021, páginas 6 y 7. La construcción de una ciencia del trabajo social constituye un debate que ha adquirido intensidad disciplinar en los últimos años. Esto es el resultado de situaciones progresivas de depuración epistemológica que se ha venido produciendo en el trabajo social. Al examinar antecedentes relativos al estatus que tiene la producción de conocimientos en la disciplina de trabajo social, puede delinearse conceptos basados en discusiones epistemológicas que surgieron según momentos históricos y regiones. En los antecedentes del trabajo social, los elementos filosóficos, epistemológicos y metodológicos que debe tener la formación profesional son ontológicos, teológicos y gnosiológicos. Pérez 2021, página 18. Los antecedentes epistemológicos enmarcan qué elementos filosóficos, epistemológicos y metodológicos debe tener la formación profesional, los cuales son elementos ontológicos, teológicos y gnosiológicos, y a su vez comprenderse en lo metodológico. Cuando hablamos de esos elementos, hablamos en el nivel macrocurricular, el mesocurrículo y en el microcurrículum. A modo de concluir en que la fundamentación filosófica, epistemológica y teórico-metodológica, tanto el sistema categorial
como de la formación profesional, requiere tener claridad de los elementos que configuran la ciencia o una disciplina científica. Claro contexto sobre los antecedentes, por eso daremos continuidad con la cientificidad del trabajo social, donde sabemos que para que una disciplina sea científica debe comprender teoría, método, metodología y técnicas. La cientificidad del trabajo social. La teoría es un conjunto de ideas comprobables, a veces vistas como desvinculadas de la vida cotidiana, dicho por Baptista en el año 2009 en la página 463. La teoría en el trabajo social surge como una práctica paliativa de beneficencia y caridad. Con la llegada de la reconceptualización en los 60, esta visión endogenista terminó, dando paso al trabajo social científico, crítico y fundamentado. Así tendría un corpus teórico cimentado que lo respaldaría. La teoría se considera esencial para avanzar en la construcción del conocimiento, ya que si nosotros fundamentamos con teoría cada cosa que digamos, tendremos un conocimiento real. Un método es un conjunto de procedimientos estructurados, formales, sistematizados, científicamente fundamentados, característicos de una profesión y/o de la investigación. Los métodos varían según propósitos que se destinen y estrategia social que se imponga. Dicho por Lima en 1983 en la página 124. En el método, nosotros los trabajadores sociales somos diferentes, porque el método nos guía a esa postura ideológica y política, porque tiene mucho que ver en la formación y cada uno sabe cómo abordar la realidad. El método guía el pensamiento y cómo accionar en la realidad si es algo abstracto. El método es la forma de llegar a una meta o un objetivo. Debemos definir un método, tales como abstracto concreto, histórico, hipotético, deductivo. Con los métodos debemos hacer una relación de teoría y realidad. La metodología se refiere a los métodos de investigación que se siguen con la finalidad de alcanzar los objetivos en una ciencia o estudio. Roberto, 2002. Metodología. La metodología derivada de un método son los pasos que daremos para aplicar el método que utilizaremos, lo cual se traduce en 6 etapas principales, las cuales son investigación, diagnóstico, programación, ejecución, supervisión y evaluación. En trabajo social, la metodología es un proceso teórico-práctico de aproximaciones sucesivas que se dan de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo, de lo abstracto a lo concreto y de lo superficial a lo más profundo. La técnica es la pericia o habilidad en el uso de procedimientos que nos ayudan a dominar cualquier actividad humana. Pauc, 2002. Técnicas nos permiten recabar la información y son un conjunto de procedimientos intangibles, las cuales se apoyan de los instrumentos para el análisis social integral y inmediatos y precisos. Las técnicas se originan por objetivos muy precisos, definiéndose a partir de los objetivos del trabajo social de investigación. Se sabe que la cientificidad y la epistemología requieren de paradigmas, los cuales se desarrollan en filosóficos, sociológicos e ideológicos. Un paradigma es una red de creencias teóricas y metodológicas entrelazadas que permiten la selección, evaluación y crítica de temas, problemas y métodos, y establece una red de compromisos entre los miembros de una comunidad.
según Rivas 1996 en su página 17. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo o patrón en cualquier contexto epistemológico que también se refiere al conjunto de prácticas de definición ante una disciplina científica durante un periodo de tiempo específico. Establece aquello que se debe observar, el tipo de interrogantes que hay que formular para hallar las respuestas en relación al objetivo, cómo deben formularse y estructurarse dichas interrogantes y cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica para la comprensión de la realidad. Por tal razón, es que los paradigmas y su relación con trabajo social van más allá de bases teóricas, sino que dan fundamento, conocimiento y veracidad a la realidad, siendo paradigmas o corrientes filosóficas, ideológicas y sociológicas. Como último punto dentro de la cientificidad del trabajo social y su desarrollo epistemológico, se conoce lo ético y político en el desarrollo epistemológico. En un proyecto ético-político, las finalidades profesionales que están inscritas en un cuadro valorativo y solamente pueden ser pensadas en el interior de este cuadro, entendido como el acervo cultural del cual el profesional dispone y que orienta las elecciones teóricas, metodológicas y ético-políticas, que a su vez implican proyectar no solamente los medios, instrumentos de realización, sino también las consecuencias. Borgiani y Montaño, 2003. Página 196. Cuando hablamos de ética y política en el trabajo social, debemos precisar que generalmente hablamos de ética como algo que está presente o ausente, como si ésta remitiera a un conjunto de valores, valores que corresponden a la infinidad diversa de las perspectivas en el mundo. Sobre lo político hemos ya hablado mucho, de mismo modo de si debemos ser o no profesionales políticos. Debemos ser que la práctica profesional es no excluyente, pero es eminentemente una práctica política no partidaria ni militante, sino insertada en los espacios de tensión y contradicción social. El trabajo social no se aísla de lo político dentro de su intervención, pues aporta a los cambios sociales desde las bases de la sociedad, cuestionando la política y el gobierno, no formando una postura partidista, sino una comprensión de las relaciones de poder, claramente aportando de manera positiva a la profesión, tomando en cuenta nuestros códigos de ética, reevaluándolos y comprendiendo nuestra posición en el contexto político para incidir en cambios significativos dentro del proyecto político ético. Montaño 2021. La práctica es política, quiera o no, el trabajador social lo reconozca o no, su inserción en una realidad está saturada de contradicciones, convirtiéndola eminentemente en política. El gran desafío de nuestra profesión es el reconocer a partir del conjunto de valores que definamos, tomando el cuerpo ético de la práctica profesional, politizar nuestra práctica profesional. El trabajo social es una disciplina que se relaciona directamente con el contexto histórico, social, económico y político en el que se haya inmerso su ejercicio, entendiendo a la sociedad y a las diversas problemáticas que enfrenta para su desarrollo, podemos determinar el terreno de su actuar.
Es como de esta forma comprendemos que la cientificidad del trabajo social y su desarrollo epistemológico complementan antecedentes, cientificidad, paradigmas y corrientes teóricas, prácticas y políticas. A continuación, una breve entrevista al licenciado en Trabajo Social Francisco Antonio Pascual López sobre las posturas epistemológicas que él adopta profesionalmente en el abordaje de problemáticas sociales. Epistemología, estamos hablando de una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Básicamente también estudia la investigación científica. Esto quiere decir que también por ende ve el conocimiento científico. Entonces, cuando hablamos de epistemología, también la epistemología toca la profesión del trabajo social y le da un carácter de validez. El trabajador social debe tener la capacidad de comprender, interpretar y conocer problemáticas, ¿verdad? Básicamente también es importante que el trabajador social interprete la realidad, que asuma su responsabilidad en cuanto al papel que está haciendo. Epistemológicamente debe abordar los problemas sociales desde varios puntos de vista. Primero, cuando uno aborda un problema social, por ejemplo, debe uno saber los orígenes, debe uno interpretar la realidad económica, social, política en Guatemala. Pero realmente yo pienso que es la base principal, ¿verdad? Que el estudiante se forme conociendo la epistemología del trabajo social, los orígenes, cómo ha ido evolucionando y cuál es el compromiso realmente que tenemos. Creo yo que, volviendo por la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo abordar? El abordaje de la problemática social es básicamente que el estudiante pueda interpretar esa realidad, que la conozca, que la lea, que la pueda descifrar para poder fijar una postura. Si no, no vamos a tener ni éxito ni un buen abordaje en todo lo que hacemos. Así que espero poderles haber servido, espero que les sirva, porque cuando uno aborda yo diría que hay que saber interpretar la realidad, hay que saber definir el problema de intervención y luego de tantos problemas aprender a jerarquizar qué va primero, qué voy a hacer primero. O sea, todas esas cosas son teoría que realmente deben ir de la mano con el quehacer del trabajo social. No podemos seguir, por ejemplo, practicando asistencialismo, ¿verdad? El trabajador social debe estar capacitado para interpretar la realidad, para poder abordar la realidad, para poder seleccionar el problema, jerarquizar los problemas y luego hacer una buena intervención. Gracias. Después de haber escuchado al distinguido licenciado, daremos paso a conocer las posturas epistemológicas, sociológicas e ideológicas que fundamentan al trabajo social, que como ya sabemos surgieron con el objetivo de explicar e interpretar las diferentes realidades con las que se relaciona el quehacer profesional del trabajo social. A partir de la apariencia epistemológica se generan teorías como la construcción de conocimiento, su significado y su relación con el sujeto. Desde la construcción de la disciplina de trabajo social, los investigadores de la teoría, la práctica social y la metodología de la acción y la participación continúan aportando al conocimiento para comprender, entender y actuar sobre los problemas que interaccionan como parte de su objeto de estudio, deliberando sobre las diversas posturas teóricas para visualizar el mundo en que se vive, o recreando el pensamiento para visualizar un nuevo mundo en el que se podría vivir, en el que los hombres sean diferentes, donde no existan los marginados, los excluidos. Chávez, 2014, página 21-22. Según Immanuel Kant,
Como representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, investigó la estructura misma de la razón pura, afirmando que la experiencia, los valores y el significado de la vida serían completamente subjetivos si no fueran asumidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. Es por ello que con el apoyo de estas corrientes epistemológicas se ha logrado un mejor análisis de estos elementos, por lo que a continuación identificaremos estos paradigmas. Idealismo se manifiesta como un escepticismo sobre la posibilidad de saber cualquier cosa, independiente de nuestra mente. En un sentido sociológico, el idealismo enfatiza cómo las ideas humanas, especialmente las creencias y los valores, dan forma a la sociedad. Empirismo. La experiencia representa el papel decisivo para el establecimiento de premisas, a partir de las cuales se establece un nuevo conocimiento, mediante proceso de la inferencia válidos. Racionalismo. Corriente epistemológica que sostiene que la fuente del conocimiento se encuentra en las mismas cosas, pues estas son reales, independientemente de la conciencia cognoscente. Escepticismo. Las verdades del escepticismo son siempre provisionales, pero lo que los conocimientos no se verifican, sino que se pueden desechar. Las verdaderas se mantienen en forma provisional, siempre que sean útiles a la ciencia y al conocimiento. Dogmatismo es el que contiene la posibilidad del conocimiento, nos restringe acciones de las personas bajo un modelo de enfoque, posee principios y doctrinas absolutas. Criticismo es un sistema de pensamientos que propone examinar los fundamentos teóricos del conocimiento. Luego de haber analizado estas posturas epistemológicas, daremos paso a conocer una breve explicación de lo que son las posturas sociológicas que fundamentan al trabajo social. Existen diferentes concepciones y posturas acerca de lo social. Aparecen aportes teóricos y referenciales para explicarlo y entenderlo, pero rápidamente dejan de ser vigentes en el surgimiento de nuevos problemas junto a los viejos problemas no resueltos. Así se puede ubicar a lo social desde la práctica de los movimientos ciudadanos, organizaciones sociales, y desde los problemas de grupos específicos o de temas particulares, que a pesar de su utilidad como manejo de datos, cobran realmente mayor importancia cuando se trasciende a las teorías y explicaciones existentes para confrontarlas como una nueva información. De esta forma, avanzar en la construcción del conocimiento y comprensión de lo social, en un contexto histórico y particular. Las posturas sociológicas del trabajo social son aquellos enunciados que nos ayudan a comprender las problemáticas sociales para poder accionar y aportar al mejoramiento de un desarrollo. Por ello, la importancia de mantenernos actualizados para estar acorde al contexto en el que estamos trabajando, a través de diferentes soportes para seguir haciendo conocimiento y tratar con esas crisis sociales y para lograr verdaderas transformaciones. Los diferentes paradigmas sociológicos que respaldan al trabajo social nos proporcionan un análisis de los procesos sociales, permitiéndonos comprender la situación particular en la que trabajamos. Es así como daremos procedencia a conocer los siguientes paradigmas. Positivismo. Sustenta el surgimiento del trabajo social. Estructuralismo. Se aborda la problemática social desde las estructuras sociales organizacionales de cualquier área geográfica.
Funcionalismo. Está referido a las funciones de los miembros de una misma sociedad. Teoría de sistemas. Pretende ser una teoría general donde todo aspecto es importante para abordar una problemática. Hermenéutica. Interpreta todas las dinámicas de una determinada área geográfica para comprender un problema. Materialismo dialéctico. Es aplicable a la manera en la que cada uno vive. No se basa únicamente en el objeto, sino en el diálogo que tenga una persona con los de su entorno, siendo subjetivos al saber qué es lo que queremos y necesitamos. Ya teniendo conocimientos sobre las posturas epistemológicas y sociológicas, a continuación facilitaremos una breve explicación de lo que son las posturas ideológicas que respaldan el trabajo social. Epistemológicamente, el idealismo se manifiesta como un prejuicio sobre la posibilidad de saber cualquier cosa, independientemente de nuestra mente. Es un sentido de ideas, enfatiza cómo las ideas humanas, especialmente las creencias y los valores, que dan forma a la sociedad, no obstante que se defienden como las ciencias sociales y desde la perspectiva epistemológica del trabajo social, que es como la construcción de conocimientos científicos en un camino de métodos que entiende a seguir un camino visible por el profesional en trabajo social. Gusamán, 2014, página 47. Las posturas ideológicas buscan sustentar la forma de concientizar que, sin ser absolutamente idéntica a la conciencia de la realidad, permite resolver los conflictos sociales ligados perfectamente a la praxis y a la sociedad de clases, no sólo de transformar activa la práctica social, sino hacer una variedad de tal modo que corresponda a las necesidades de las clases sociales en controversia, volviendo a sus miembros conscientes de sus intereses y de los conflictos sociales. Esta función social, así como también la ideología, se desempeña en ciertas posiciones e institucionalismo en complejo social, ideológico y con el fin de operativizar ciertas posiciones teológicas. De esta manera, determinando, entre otros, modos de intervención sistemáticos sobre conflictos sociales que existen entre una sociedad determinada. Es así como identificaremos algunas corrientes o enfoques que respaldan las posturas ideológicas dentro de la profesión del trabajo social. Revolucionaria, tendiendo a un sindicalismo revolucionario y anticapitalista de las clases trabajadoras, defendiendo los derechos para proteger a los trabajadores de los patrones y del Estado. En sí, los indicadores son los que se oponen al parlamentarismo democrático, el cual es un modelo de Estado más extendido en el mundo capitalista, en donde se fundamenta la división de poderes que estableciera Montesquieu, filósofo y jurista, legislativo, ejecutivo y judicial, así como la sujeción de los trabajadores y la lucha a un partido político. Neoliberal es la corriente que estamos viviendo actualmente y donde el trabajador social se debe de desenvolver, ya que los elementos más apropiados para hacer eficientes los recursos, por lo que se intenta reducir la interferencia de las otras fuerzas en la economía. El objetivo primordial es mercantilizar los recursos tanto sociales como humanos. Desarrollista. La intervención del trabajo social tiene influencia del modelo desarrollista en el hecho
de que se dé la relevancia especialmente en el campo en los conceptos de intervención en relación con los criterios de desviación, adaptación, marginalidad y disfunción social. El trabajador social siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como oportunidad. Agradecemos su atención por los temas aquí dados. Esperamos poder seguir construyendo conocimiento sobre lo que es el trabajo social.